Amén. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor y vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 18. Hay un subtítulo que pone la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor de la gloria, te pedimos, Dios Santo, que seas tú hablando a nuestra alma, a nuestro corazón, fortaleciéndonos y haciéndonos cada día más fuertes, manteniendo, Señor, esta armadura preciosa, puesta cada uno, pero sabiendo que necesita un mantenimiento, necesita que esta armadura mantenga bruñida y bien, accionando bien la espada afilada, el yelmo fortalecido y el escudo puesto en su sitio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Nuevamente digamos gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad y vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios, la armadura de Dios, dice este texto. Y hace varios años tuve la oportunidad de tener en mis manos un librito que tenía una señora, no lo leí todo, pero me acuerdo que el libro se llamaba El caballero de la armadura oxidada. Y este librito, hace pocos días estuve mirando por ahí y lo encontré en un audio. O sea, está en un audio en internet, lo encontré, se llama El caballero de la armadura oxidada. Y grosso modo es larga la historia, pero voy a destinar 10 minutos para contarle la idea principal de este caballero. Era un hombre que era bueno, generoso, amable, hacía muchos favores y era un caballero de estos que iban a la batalla. Él hacía buenas obras y salvaba las princesas de los malos, de los castillos de los malos. Y este hombre iba siempre muy armado, con una armadura bien puesta, bien ceñida, una armadura que era brillante, la mantenía muy brillante y limpiecita. Y este hombre, cuando iba por los montes y por los caminos buscando ogros malos que atacaban las princesas y las damas y se las llevaban, él iba y las defendía y las libertaba. Y cuando lo veían venir así en la altura en los días de sol, esa armadura le brillaba y se veía brillante. Y todo el mundo le parecía que veía el mismo sol, el rayo del sol en él. Las personas que lo veían, y él pues fue creciendo y se mantuvo así por muchos años, logrando libertad y dando libertad y llevando a unos y a otros. Pero él cuidaba tanto su armadura que llegó en un momento dado en que la armadura no se la quitaba. Este caballero no se quitaba la armadura nunca, tanto que empezó a dormir con la armadura, se acostaba con la armadura puesta. Pero empezaron a venir problemas, como a todo caballero de armadura. Y en esos problemas que él tenía y que le sucedían constantemente, pues empezó a encontrar que
ya en la casa y los vecinos ya no lo veían, ya no se acordaban ni de él, porque él tenía la armadura puesta con su yelmo, con su escudo, con su casco y todo lo tenía puesto. Ya la gente no se acordaba cómo era él. Figúrate tú, porque me mantenía armado. En cierta ocasión notó que la armadura empezó a funcionar mal y sus pasos eran lentos y la armadura no le funcionaba bien. Su escudo no era, él no notó, pero tenía su escudo ahí. Él empezó a dejar desesperado y en cierta ocasión trató de quitarse el casco y no fue capaz. Fue a zafar el yelmo tampoco, sus protecciones, su adarga o su espada. Y cuando un día menos pensado él fue a levantar solo levantaba aquí el tapabocas de protección, la montera que protegía la montera que protegía la boca, y fue a moverlo y no pudo destapar siquiera para comer. Entonces en su casa le tenían que hacer comida y darle con pitillo, con pajita, en puros purés y muy blandos y todo, y el aburrido pues trató de quitarse la armadura y no pudo. De pronto fue donde el herrero, y el herrero trató de quitarle la armadura y tampoco pudo. Y él, desesperado, tomando solo purés en su casa, se fue a la casa, al castillo del sabio, a buscar en medio de su amargura y de su desesperación. En el camino encontró una ardilla, un conejo y un cuervo, o un buitre, un gallinazo, decimos en Colombia. Y empezaron a acompañar a estos animales, el conejo, el buitre y la ardilla. Entonces la ardilla le traía semillitas y él comía, y el buitre le traía pedazos de carne, y él también los saboreaba, y el conejo también le traía hierba y él comía. Entonces él así se mantuvo hasta que llegó al castillo de la sabiduría y encontró al sabio. Y cuando el sabio le dijo: ya sé yo que han tratado de quitarte la armadura y no has podido. Pues tú, si eres sabio, me dirás cómo. Difícil, porque esta armadura te la has puesto tú mismo. Pero mira, es que funcionaba bien y todo, y ahora no puedo levantarme. No, ya sé que yo soy el sabio, que tú no puedes ni siquiera levantar el tapabocas, ya mismo lo habrá en el momento, para comer, y tienes que comer por esos agujeros. Así pues que toma, te voy a dar un poco de bebida, le dijo el sabio, y esa bebida no sabía muy bien, pero empezó a probarla y él se acostumbró en 2 o 3 días a esa bebida. ¿Qué bebida es esta? Y no, esta es la bebida de la vida, le dijo el sabio aquel. Y seguían los animales trayéndole pedacitos de comida, y ahí se fue manteniendo, y él, aburrido, en medio hablando con el sabio, empezó a llorar. Llevaba unos días y él empezó a llorar de ver su condición, que ni siquiera la armadura se le podía quitar por causa de lo oxidada que estaba. De pronto, una mañana de los días de llevar, esos pocos días que llevaba allí, despertó y empezó a mirar que pudo levantar el tapabocas, el antifaz que cubría su boca, y pudo comer algo más grande. Y la ardilla le dijo: mira, le dijo a la ardilla: mira, ya puedes traerme las nueces enteras, he levantado eso. ¿Y por qué? Dijo: es que ha llorado, y tus lágrimas han molido, han derretido un poco el óxido de la armadura, y has podido mover y tal. Y vea, ya puedo mover un poco las piernas, que ya están un poco mejores. Claro, es que estás tomando agua de la vida, de este líquido de la vida. Es vida este líquido, se llama vida, que te da el sabio, le dijo el conejo. Y ahora la hierba puede ser más grande, y el buitre le traía pedazos un poco más grandes, y ya podía él escoger, que de pronto le traía cosas de mal gusto, y ya empezaba a escoger porque ya podía comer con más tranquilidad. Y así empezó, cuando de pronto el sabio le dijo: mira, ahora tienes que coger este camino para que quites toda la armadura, y tendrás que coger el camino y buscar el conocimiento, el castillo del conocimiento, el castillo de la obediencia, el
el castillo del conocimiento y el castillo de la osadía, para que estos 3 castillos te lleven a tu casa por este camino. Y a medida que vayas llegando a estos castillos, digo, llevaré mi espada. Digo, no, solamente llévate lo que yo te digo, porque allí no vas a encontrar gente mala, sino que vas a encontrar conocimiento, obediencia y osadía, decisión. Y el hombre empezó a andar el camino y le daba sueño, dormía y lloraba en medio de sus angustias. Y a medida que abría el libro que le dio el sabio, empezaba a estudiarlo, dormía, caminaba y empezó a notar que un día despertó y vio el sol le fastidiaba. Y cuando vio era que ya podía levantar toda la capa del yelmo y del casco, y de pronto así pasó y lloró otra vez y siguió llorando y aburrido y triste porque no podía quitar ese casco, y a los días del mes, a los 20 días, no sé cuánto, pudo quitarse el casco y todo contento, y así pasó hasta que llegó al castillo de la obediencia. Él renegaba de tener que obedecer, pero empezó a obedecer, y cuando llegó al castillo de la obediencia entendió que tenía que seguir porque ya la armadura le funcionaba mejor. Las lágrimas habían derretido un poco el óxido de esa armadura. Y siguió el hombre, empezó a conocer y buscar el castillo del conocimiento, y cuando logró llegar al castillo del conocimiento vio que no tenía la armadura, solamente la armadura ya se le había caído por cuenta propia, se le había derretido, cayó en pedazos. Y siguió el hombre muy contento ya y llegó al castillo de la osadía, y allí decidió que tenía que volver a su casa y volver a buscar a los suyos y encontrarse con los que él amaba siempre. Y al volver, pues todo el mundo le conoció y dijo, cómo ha cambiado, míralo cómo es de diferente, mira qué diferencia, qué persona hay ahí en él. Él ya tenía la osadía, el conocimiento y la obediencia, y eso le hizo una nueva persona. Este hombre era nuevo, este caballero era una nueva persona. Cuando la historia es muy bonita, es muy larga, pero grosso modo las vicisitudes que tienen que pasar son muy bonitas. Pero así resumido, podemos encontrar que en la palabra de Dios hay personas que también fueron como este caballero. Vemos al profeta Elías sufriendo, muy feliz, defendiendo el mensaje de la palabra de Dios y enfrentándose a los profetas de Baal e invocando el nombre de Dios y descendiendo fuego que consumía la maldad. Amén. Y ese hombre era un triunfador y todo el mundo lo admiraba. Ese era como ese caballero que brillaba. Pero un día esa situación y ese gozo, esa alegría y ese conocimiento de Dios se le fue como al lastre, digámoslo así. Y fue tanta la angustia de Elías que huyó y se fue por ahí. ¡Ay, Dios mío, ya no queda ningún profeta! Ahora no quedo sino yo. Y de pronto oyó la voz de Dios que le dijo, sigue, come y bebe porque el largo camino te resta. Sí, y he dejado yo 7,000 profetas contigo para que luchen, dijo el Señor. Él entendió que esa armadura se le había oxidado y él lloró en medio de la angustia y de la desesperación, y Dios le dio respuesta. Y luego nuevamente el profeta Elías volvió a luchar y a vencer y a ser un campeón y a ser un ganador, y consiguió a Eliseo, que fue su alumno, y fue triunfador hasta que Dios le levantó glorioso. Gloria a Dios. Amén. Y si vamos así, la mayoría de personajes de la Biblia encontramos que pasaron escenas muy lamentables o de angustia y desesperación, de desánimo. Pero un buen ejemplo es el rey David. Si usted lee en el libro de Reyes, de Crónicas, encontrará la historia de David, un hombre que no tenía ninguna apariencia especial, era el menor de sus hermanos y de hecho lo menospreciaban por pequeño y por poco hábil.
estaba por allá con las ovejas, cuidando el rebaño, cuando de pronto el rey David fue llamado para ser ungido. Y después de ser ungido fue a visitar a sus hermanos, a la guerra, y Dios le dio el triunfo. Tuvo la bendición de Dios y brilló, tanto que la gente lo veía brillar y le cantaba cuando venció al gigante Goliat. Le cantaban: Saúl venció a miles y David a 10,000. Es decir, estaba en el curvito. Era como ese caballero con la armadura muy brillante. Le valía el escudo, le valía la espada. Él tenía el conocimiento, tenía la grandeza puesta de parte de Dios. Estaba triunfando. Pero de pronto, con el tiempo, él empezó a hacerse famoso y a defender el pueblo de Israel. Y le vinieron, como que podemos decir que se le empezó a oxidar la armadura a David. Y esa armadura empezó a funcionar como mal. Entonces se fueron sus valientes a la guerra. Y a pesar de ser rey, él ya no fue a la guerra. Él estuvo en su palacio, andando por ahí a las horas de ocio. Y claro, la pereza, el ocio y la pereza son hermanas y son hermanos y andan juntos, y es un peligro, porque cuando en ese momento puede suceder cosas peligrosas, y eso le pasó a nuestro caballero David. ¿Qué pasó? Que por ahí, en medio de la vagancia, de la vida de ociosidad, vio por ahí una hermosa mujer bañándose, y imagínate tú, tendría que ser bonita, si la Biblia dice que era de hermoso parecer. ¿Cómo sería de bonita la madre de Salomón? De aquella no había tenido todavía Salomón, ¿no? Y ¿quién es ese tremendo monumento de mujer?, diría el rey. No, esa es la mujer de Urías Eteo. Venga, llámela, yo quiero hablar con ella, dígale que venga. Hombre, si el rey te llama, va cualquiera, ¿no? ¿Qué haría usted, hermana, que la mande a llamar Juan Carlos y yo digo, mamá, fulana, pebemba? Y entonces y usted iría y, a ver, ¿para qué? Iría allá al Palacio Real a ver qué quiere el rey, ¿no? Tú irías, hermano Manuel, iría usted allá a la Casa Real. Yo creo que yo iría, siempre yo tengo que llamar. ¿Quién no iría si le llega una carta que el rey Juan Carlos quiere llamarlo o llamarla? ¿Hay alguno que no iría? ¿Usted iría, hermano Javier? Si le llega una carta del rey, que vaya, a una razón. Le mandaron el Audi A8, el BMW 760i, y lo llevan a la Casa Real. Va cualquiera. Y claro, aquella más, una mujer sola y bonita, pues fue. Y el rey, como tenía toda la autoridad y era poderoso, ahí fue donde se le moció, se le llenó de moho, de óxido la armadura. Ahí cayó en lo más vil el rey. Cuidado, reyes y sacerdotes, delante de Dios, que somos todos. Y en esa situación de angustia, pues él a lo mejor disfrutó ese momento. Yo me imagino que sí. Claro, qué buena. Pero claro, las consecuencias llegan, y a los días, oiga, su majestad, mire que tendría que venir la costumbre de las mujeres y no ha llegado. Siento malestar, náuseas, vómito. Mándele a llamar a Urías que venga rápido. Y Urías viene, él trata de sanar la cosa por ahí con la pajita para comer, como hacía el caballero de la armadura oxidada, o buscar por ahí animales que le den comida, las nueces, la hierba que le traía el conejo, o la carne semi putrefacta que le traería el buitre.
Ay, dígale que vengan, esas son las soluciones que buscamos los seres humanos cuando no tenemos la sabiduría de Dios, la obediencia. Por eso esta historia del caballero de la armadura oxidada es tan bonita, porque es como un ejemplo. Ejemplos tenemos en la Biblia, pero está... Y de pronto el hombre pues viene a Urías, no le da solución, porque Urías es un hombre recto, no quiere disfrutar de la vida libidinosa o de los placeres con su esposa, porque sabe que es momento de guerra, no es momento para estar por ahí con caricias. Él sabía que tenía que estar allá y era el orden, que el hombre que iba a la guerra pues tenía que estar en la guerra, no estaba disfrutando. Y hombre, vete y descanse y ve a la mujer y no, su majestad, mi señor Joás está en la guerra y yo no voy a ir a meterme allá con mi mujer sabiendo que Joás con los grandes del ejército está allá en la lucha. Eso, tal cosa yo no haré. Bueno, pues entonces tranquilo, llévale esta carta a Joás. Y en la carta lo que le decía era que se muriera el mismo. Yo no sé si era que Urías no sabía leer o fue que no destapó la carta que le decía el rey a Joás. Era un hombre recto. Yo creo que si mandan una carta para el rey, conmigo, yo con cuidadito la destapo a ver qué hace. El rey manda una carta, pero el hombre no la leyó y la muerte para él. Y Urías, claro, le puso el Joás en pleno batalla y obviamente ya están de los bravos. Claro, Urías era valiente. Se metió y allá murió Urías. ¿Qué hizo el rey? Con un mal hizo otro peor. Para tapar un mal hizo otro peor. Y eso nos pasa a nosotros. Eso le pasó al caballero de la armadura oxidada. En su casa estaba aburrido comiendo la comida, los purés que le daban, y se fue a dar a comer mortecina por ahí por fuera que le daban los animales. Figúrate tú cómo va decayendo la vida. Pero en medio de sus lágrimas y sus angustias, cuando el hombre se aleja de Dios, es lo que le pasa. Su armadura se oxida porque se engrandece y se hace grande. Entonces nos creemos que somos infalibles, que somos casi Dios. Como decimos en Colombia, este se cree Dios. Y entonces lo que sucede con el ser humano, con la raza humana, con los caballeros y caballeras que tienen la armadura, pero resulta que la descuidamos y se nos va oxidando. ¿Y qué le pasó al rey? De pronto le vino Urías, el profeta Natán, y le cuenta la famosa historia aquella de la ovejita que fue sacrificada por un hombre malo, siendo que era una sola oveja de un hombre que tenía una sola ovejita y la quería mucho. Era la historia de Urías con la mujer. Y este hombre, teniendo tanto ganado, pues siendo malo, fue y mató la ovejita del otro, que no tenía sino una, y después como el otro, para que no se enterara, lo mandó a matar a él. Y ese hombre malo hay que cogerlo, que lo mate, que pague con su vida también. Dijo, pues ese que tiene que pagar con su vida eres tú, su majestad, rey David. Es usted el que hizo eso. Miren la diferencia del rey David. Y por eso Dios perdonó a David, y por eso la palabra de Dios dice que David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Porque el profeta David, cuando se enteró que había cometido el pecado, cuando reaccionó, cuando se dio cuenta que su armadura estaba oxidada, él, desesperado, volvió, y podemos verlo en su angustia en el Salmo 51. Si usted lee el Salmo 51, encuentra como ese caballero de la armadura oxidada lloraba y su armadura empezó a caer. Así mismo el rey David empezó a llorar y a desesperarse y reconoció cuando el profeta Natán le hace saber su maldad. Se entera, no que no sabía, sino que no se enteraba. ¿Cuántas veces está uno haciendo cosas y alguien dice, mira, si haces así es mejor, o mira, yo creo que es mejor que no hagas eso por eso? Y, es verdad, uno como que cae en la cuenta o se entera de que esa acción te puede producir un mal y no se entera, o ya lo hizo, yo lo hice así, o yo hice así, ¿esto está mal hecho? Sí. Entonces el rey David, con toda su grandeza, se enteró que había cometido tremenda falta. Y si vamos al Salmo 51, después de decirle al profeta Natán, soy hombre muerto,
pequé contra Jehová. ¿Qué pasó? Él va y se humilla en la presencia de Dios y empieza a hacer ayuno y oración. La mujer pierde el niño que iba a tener y tiene consecuencias funestas, porque después de este problema el rey David, su reino no tuvo estabilidad. Amén. Tuvo problemas muy graves, pero lo mejor es que él, a pesar de que tuvo problemas, él supo caer en las manos de Dios y por eso conservó su vida. Él no se justificó, él lo que hizo fue reconocer su pecado y se vio tan caído que lo único que pudo gritar fue el Salmo 51, cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo serían las lágrimas del rey David reconociendo la grandeza de Dios y lo vil de su altanería? Porque se dio cuenta que estaba cometiendo, actuando altaneramente, andando por ahí con esa armadura oxidada, hecha totalmente enmohecida y por eso, o llena de moho, de herrumbre. Entonces ya no brillaba su armadura. Ya sus lágrimas, en medio de eso, empezó a derretir la armadura y por eso Dios, oxidada, y por eso Dios le perdonó. Él no murió. El rey David no murió por causa de ese pecado, pero sí tuvo consecuencias graves. Y él prefirió, en alguna parte lo dice, que él prefiere caer en manos de Jehová que en manos de los hombres cuando le proponen que si quiere 3 días de guerra, 3 meses o 3 años de hambruna o de guerra. Él prefiere caer en las manos de Dios. Y esa armadura empezó a derretirse y él empieza a reconocer: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahí empieza a pedirle: para que sea yo reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, a él ya no le importaba cómo iba a vivir en esta tierra. Él lo que le importaba era estar limpio delante de Dios y que en el juicio fuera purificado para no caer en las manos, en condenación eterna. Este hombre estaba desesperado. Su angustia era inmensa. He aquí, él reconoce: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa vida, esa armadura nos la vamos poniendo con los años, usted y yo. Nos vamos creyendo mejores, ya no aceptamos el llamado de atención de los demás, ya somos muy especiales, ya no las sabemos todas. Es que yo soy Fabián y ya está. Y así, entonces cada uno pensamos que somos la mamá de Dios. Somos muy buenos, somos muy serviciales, somos muy completos. Pues la Biblia dice que nosotros estamos completos en Él. Y ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo. Y nosotros estamos completos en Él. Pero resulta que es que no nos enteramos y nuestra armadura se empieza a oxidar, perdemos el escudo de la fe, se nos pierde el escudo, se nos pierde la espada del Espíritu, es decir, dejamos de estudiar, de leer la palabra de Dios, perdemos la espada, dejamos de asistir a la iglesia, se nos pierde la fe, el escudo se nos cae y la armadura se oxida porque ya no la usamos y ya no podemos ni ver siquiera o disfrutar del poder del mensaje de la palabra de Dios. Entonces ya venimos y empezamos a comer solamente como puré, como comía aquí el caballero o como el rey David, que ya no le importaba ir a la guerra, y cada uno de nosotros vamos adaptándonos a una vida calmada, tranquila, sin complicaciones, y eso hace que nuestra vida cristiana empiece a menguar, a caer, a destruirse, a hacerse cada día más tiesa, más dura, y ahí puede venir las consecuencias, la desobediencia. Pero si usted y yo nos metemos en la presencia del Señor, podemos renovar cada día nuestras fuerzas y crecer y poder llorar en su presencia y decirle: Señor, mira mi armadura, cómo he
espada, cómo interpreto tu palabra, cómo obedezco yo tu mensaje, cómo me porto yo en la comunión con mis hermanos, cómo estoy yo respecto de mi vida privada contigo. Entonces, cuando usted y yo empezamos a reconocer esas grandezas, Dios obrará nuevamente y podremos despojarnos y volver a humillarnos cada día en la presencia de Dios. Y la palabra de Dios constantemente nos dice que hay que renovándonos cada día en su presencia. Y eso fue lo que hizo este hombre. Rejuvenezcas como el águila, dice otro verso precioso. Y este hombre fue lo que hizo eso: humillarse en la presencia de Dios para recibir nuevas fuerzas, para quitar todo óxido que tenía su armadura, y cayó en la presencia de Dios y reconocía su pecado, su maldad, su rebelión, su debilidad, su falta de su engreimiento y su falta de obediencia. Eso le llevó a ser nuevamente reconocido delante de Dios como el hombre que se sujetó a la presencia de Dios. Y por eso usted ve a David como ejemplo, no solo para los judíos, no solo para los cristianos, sino también para los judíos, que lo ven como ese buen mensajero. Y de David vino una simiente preciosa. De hecho, a Jesucristo el Señor le decía: el hijo de David. ¿Eres tú el hijo de David? ¿Por qué? Porque venía de la simiente de David. A pesar de que cometió muchos errores, a pesar de que la embarró feo en la presencia de Dios, pero él reconoció toda su maldad, toda su desobediencia, todo su pecado, toda su acción, y por eso Dios le exaltó nuevamente y le hizo grande e imborrable a la humanidad misma. Hasta artistas famosos han pintado al famoso David. Hay una escultura muy grande, no recuerdo en qué museo está, el David de Miguel Ángel, una obra de mármol blanco, y dicen que si la sacaran a subasta costaría más de $100 millones esa escultura. Entonces, mire, el rey David hasta hoy nos sirve de ejemplo. ¿Por qué? Porque eso prueba que ninguno somos infalibles. Amén. Así puede ser rey y brillarle su armadura, puede tener corona y palacios y tener mucha gente a su favor, puede que usted hable en lengua todos los días, pero cuidado, que la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Usted y yo tenemos que andar siempre pendientes de esa situación. Esa es la situación del caballero de la armadura oxidada, y esa es la recomendación que nos hace el apóstol Pablo cuando habla a los Efesios, de cuidar la armadura de Dios. Gloria al nombre de Jesús. De cuidar esa armadura divina, esa armadura que nos puso el Señor en su afán por mantenernos en su presencia. La tenemos aquí. ¿Cómo está nuestra espada? ¿Cómo está el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Qué tiempo destinamos para meditar en la Biblia? A mí me gusta mucho porque la Biblia enseña mucho. Yo sigo constantemente estudiando la Biblia, a pesar de que sabemos, pero no sabemos nada, porque el conocimiento que tiene la Biblia hay que buscarlo en la Biblia. Y cada día, así usted se sepa el texto, vuelve y lo lee y encuentra cosas buenas si medita, y nuevas ideas si medita en ellos. Si meditamos en ellos. Otra situación es el escudo. ¿Cómo tenemos ese escudo de la fe? Lo hemos perdido. Estará con agujeros por ahí, que los dardos que el enemigo nos ha enviado. Entonces ese escudo está roto y los dardos pasan y nos entra la duda, el desgano, el desinterés, y empezamos de pronto a comer por ahí, a recibir de otros la comida. Bueno, pasó aquí que se fue por ahí a buscar a comer del buitre y del conejo y de la ardilla, sobras de comida de mal sabor. Entonces empezamos, nos gustan otras cosas.
¿Por qué? Porque la armadura se nos oxidó y ya no tenemos la protección como caballeros del reino de los cielos. Amén. No sé cómo está tu armadura, hermanos. No tengo ni media idea. Porque el que conoce los corazones es Dios. Mi armadura a lo mejor ni tengo. Pero podemos ponernos hoy en la presencia de Dios y decirle: Señor, pongo mi escudo, pongo mi espada, pongo mi yelmo y mi casco para que no me entren malos pensamientos. Protégeme, Señor, con esta armadura preciosa para que no me entren por mis ojos esos dardos que veo, por mis oídos. Pongo mi pecho, mi pectoral, es para que me defienda de malas intenciones. Y pongo mis zapatos, mi calzado, para andar en pos de ti cada día. Que no me talle ese calzado. Entonces, renovando esa armadura, podemos tener la bendición de Dios nuevamente. Hace muchos años, yo de hecho ya va a ser 25 años que me bauticé en julio, y en el conocimiento de los años, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen en Colombia, más encuentra uno cosas curiosas. Por ejemplo, a mí alguna vez yo he escuchado decir: ay, me gustaría ser como el hermano fulano o como la hermana fulana. No, hermanos, usted no sea como la hermana, no digo que es mala la hermana Lucía, pero usted no mire a la hermana Lucía para ser como la hermana Lucía, ni mire al hermano pastor para ser como el hermano pastor. Usted tiene que mirar al Señor, porque la palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, claro, nosotros empezamos con la armadura aquí, empezamos a mirar diferente y ya nos ponemos. Alguna vez un hermano: ay, hermano, me gustaría saber cómo sabe usted. Pero si yo no sé nada, amigo, por Dios. Y le da una tristeza. A mí me dio como tristeza. A mí, pobrecito, quiere saber como yo no sabe nada. Si yo no sé nada. Entonces, no, el conocimiento está en la palabra de Dios. Amén. Ahí está el conocimiento. La vida, ese líquido de vida que te pone con deseo, que recibía el sabio, aquel hombre, esa es la palabra de Dios. Cuando la tomas, empieza a abrirte y a comer la conciencia, a hacerte entender sabiduría. Empiezas a obedecer y llegas al momento en que conoces y obedeces. Entonces puedes decir a otros: ven. Osas en invitar a otros y a conocer y a mostrar este precioso mensaje. Si usted y yo lo hacemos, llegaremos a tener una armadura nueva y brillante en la presencia de Dios, pero para servirle a Él. Si la armamos de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestro criterio. Es que yo soy evangélico, yo soy cristiano, pero yo soy así. Y eso nos lleva a ser personas que a lo mejor nadie nos conoce. La armadura nos va tapando, porque tenemos el conocimiento, tenemos la palabra de Dios, tenemos la fe, pero la vamos desechando, se nos va oxidando, se nos va volviendo oscura. Y por ahí en el libro de Lamentaciones dice, en una de las Lamentaciones de Jeremías dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Es decir, el oro también se ennegrece, ¿verdad, hermana? Sí, se pone opaco. Sí. Entonces hay que brillar. Hermanos, si usted y yo somos el especial tesoro del Señor, en la presencia de Él se puede brillar día a día ese oro para que sea reluciente y bonito. Ahí es donde tenemos que estar, aprendiendo de Dios. La palabra de Dios viene por sus mensajeros, pero los mensajeros no son Dios, son personas de carne y hueso. La palabra de Dios viene por este libro, pero este libro no es Dios, es lo que contiene dentro de eso. Hay que entender. Hay quien
Ya vuelvo a repetir esto, pero es que me causa mucha gracia, porque llegas a las casas de hermanos, hay veces que tienen la Biblia abierta, que en el Salmo 91, que porque la Biblia los cuida. El Salmo 91 no vale para nada si tiene la Biblia abierta, hermanos. No vale para nada. ¿Sabe cuándo vale el Salmo 91? Cuando usted lo cree, se lo aprende y lo aplica, entonces la fe y el conocimiento de Dios le hará que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Amén, 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 amén. Entonces ahí sí obra el Salmo 91 y ahí vale. Gloria al nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que de él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos sabemos de memoria. Y ahí está, guardado ahí entre una neurona. Y cada, como lo usamos, nos lo aprendemos fácil. Es el versículo más aprendido en toda la humanidad de la Biblia. Es uno de los textos más presentados. Como eso de que el teléfono marcado se encuentra ocupado, ocupado fuera de cobertura. Es una frase que escuchamos muchas veces. Así mismo es el Salmo 91. Y ya usted sabe qué es lo que dice, y borra, cuelga el teléfono, no escucha el mensaje, porque ya sabe qué es lo que dice. Y San Juan 3:16 y muchos textos de la Biblia, y ya usted tiene la Biblia, ya no volvemos que es que la Biblia ya para qué sí, sí, no, sí, la historia ahora ya me la sé y no la sabemos todas. Sí, la Inmaculada en el desierto, sí, también. Sí. No, se pensaba que ya lo había oído. ¿No? Entonces no vuelva a comer arroz porque ya ha comido arroz, ni vuelva a comer carne porque come carne todos los días. No me va a decir que es que era otra vaca o que era de otro tipo de arroz. Pues la palabra de Dios es nueva cada mañana y su aleluya. Pues podemos ir creciendo y brillar cada día. Entonces ya tendremos la oportunidad de derretir toda cosa inmunda y toda cosa que nos impida llegar a su presencia y seremos limpios en su presencia. Aleluya. Pero como seguimos siendo de carne y hueso y podemos enmendarla otra vez, pues tenemos que seguir constantemente alimentándonos. Como nosotros, usted come, duerme, pero al otro día le da sueño y le da hambre, y vuelve y come, y duerme, y trabaja. Así mismo la palabra de Dios. Si dejan de escuchar el mensaje, pues se va menguando la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien me dijo, hermano, varias veces me han preguntado, hermano, ¿qué hago para yo seguir con esta fe que tengo y con este ánimo que llevo? Yo he oído preguntar varias veces, y hace poco alguien me preguntó parecido, hermano, me dijo, hermano, yo quiero seguir como estoy, así, enamorado del Señor. Me decía, y pues mire, hay una, para aclararle, no le dije esto, pero para aclarar, hoy día puedo decir que hay una, todo lo que termina en Sion te vale, en Sion con C, en Sion, la oración, la educación, la unción y la canción y la reunión. Esa no termina en Sion, pero sí, también termina. Entonces, si usted viene al culto, aprende, ora a Dios, canta y está contento y tiene comunión, pues ahí hay bendición y usted está gozoso en Dios. Eso sí, deje de venir a los cultos, no vuelva por aquí. No vuelva a leer la Biblia, ¿para qué? Y no vuelva a orar y verá que de una vez se vuelve como cualquier persona normal. Entonces ya lo vemos por ahí como el caballero con la armadura oxidada andando detrás de los animales para que le den mortecinas, para que le den comida mala, porque ya en su casa el puré que le da, porque ya era el único que entraba, la comidita suave, porque ya no le entraba comida grande. Asimismo usted y yo tenemos que empezar nuevamente a ser personas en el Señor y a crecer en el conocimiento y en la gracia. Yo no sé, hace 25 años que me bauticé. Yo no sé si usted lleva 15 días, un mes, 10 años, 20 años. Miriam lleva como 30. Y cada uno. Yo creo que la persona más antigua bautizada aquí será Miriam, ¿cierto? ¿Quién se bautizó antes del año 85? Nada. Entonces Miriam y yo.
Entonces, hermano, eso no nos hace que mejores. No. Aquí no cuenta nada. Aquí no cuenta nada. Todo lo que usted hizo atrás tiene un valor. Gloria a Dios. A otros. Porque habrá uno, yo me acuerdo de un mensaje suyo, hermano Fabián y tal, y a lo mejor tiene un valor para otros. Pero si yo descuido vida espiritual, vuelvo a hacer lo mismo que nada. Y eso valió para nada. Entonces, cuando el oro se tapa, se cubre de moho, nadie lo ve, no lo ve, ya no tiene gracia. A lo mejor ni se enteran que es oro. Así mismo usted y yo tenemos la responsabilidad de mantener limpio el oro, brillándolo. Y ese brillo solo lo da la bendición de Dios. Vamos a estar de pie. Y vamos a decirle al Señor: Señor, mira mi brillo, mira mi bendición, mira mis pasos, mira mi mente, cómo la llevo, mira mis acciones. Pensemos un momento, cerremos nuestros ojos y digamos al Señor: hoy es la oportunidad de empezar de nuevo, de llegar hasta tu presencia y pedir, Señor, y llorar en tu altar y decirle que borre, que empiece a hacer que este óxido caiga y empiece a desmoronarse la capa de engreimiento, de orgullo, de sabiduría, entre comillas, de esa sabiduría que no conduce al conocimiento divino, sino la propia sabiduría, esa capa de orgullo y vanidad, esas capas que nos cubren constantemente y que nos hacen pensar que somos mejores. Quítala, Señor, para poder humillarme en tu presencia y decir que sea el mejor eres tú, y yo en tu presencia, Señor, soy menos que nada, pero por tu voluntad tú me exaltarás en el momento de la bendición, y en el momento del juicio seré puesto y seré puesto, Señor, en tu presencia y seré puro por la pureza que das tú, oh Dios, y no por la pureza que quiero darme yo, Señor, porque cuando yo trate de creerme que soy yo el que lo hago, tú, Señor Jesús, empiezas a oír, porque yo ya no necesito de ti. Pero ahora, Señor, reconozco que en tu presencia, que tu sangre, Jesucristo, que el sacrificio del Calvario empieza, Señor, por tu bendición a derramar tu sangre sobre nuestra vida nuevamente, y tener, Señor mío, en este momento que lastimar tus heridas para sacar tu sangre, para que nuevamente mi vida sea puesta, y mi oro y mi ser sea puesto en tu presencia para limpieza nuevamente. Oh Señor, mira mi mala acción, tener que caer nuevamente ante tu altar para poder decirte, Señor, que tus heridas no han sanado, que aún siguen abiertas por causa de mi desobediencia, que tu costado sigue derramando, Señor, esa sangre para limpiar mi alma y mi ser, porque yo reconozco, como dijo el salmista David, que soy un rebelde, que tengo malos pasos, que doy malas pisadas, pero que tú endereces mis pasos y me haga hablar sabiduría, pero la sabiduría que conviene a tu presencia, oh Dios. Limpia, Señor Jesús, todo uno de los miembros de mi ser, mis manos, mis ojos, mi mente, mi boca, Señor. Mis pasos sean siempre hacia ti, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque todo lo que hicieres, sea de pensamiento o de palabra o de acción, lo hagamos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos por todos mis hermanos y por mí, Señor Jesús, que soy el más vil de todos. Amén y amén.